Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que no estorbe. Yo soy la queen. Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Jimin ocupa el quinto lugar en Spotify Global, lugar 8 en Spotify Estados Unidos y primer lugar en Spotify Corea del Sur y segundo lugar en Spotify Japón. Jimin rompe un récord siendo el primer artista K-pop en estar 2 semanas liderando en el número 1 en Spotify Weekly Top Songs en Japón. Felicitaciones, Jimin. Q fue tocada en America Top 40 como una canción Wake Up en la emisora estadounidense. Sigue pidiendo Who en tu radio favorita para que más personas sigan conociendo a Who y Jimin. Somebody alcanzó los 100 millones de streams. Jungkook se convierte en el quinto artista K-pop en tener más canciones con 100 millones de reproducciones. Felicitaciones, Jungkook. Vota a Jungkook en los Video Music Awards, pronto se cierran las votaciones. En la descripción te dejo el link. ¡Alerta! Hemos bajado mucho en Extrema Who, por favor, reproduce Who is Standing Next to, en Spotify y las diversas plataformas musicales. En la descripción te dejo playlist, recuerda que puedes escuchar una playlist por cuenta diariamente. Diario Militar Jikook. Desayunaron arroz, sopa de brotes de soja, pollo salteado sin hueso con queso, berenjenas estofadas y kimchi. Almorzaron sándwich de jamón y queso, alitas de pollo estilo búfalo, cereal con leche y ensalada de col. Cenaron arroz, sopa de huesos con hojas de nabo, bulgogi de cerdo picante con gochujang, ensalada de rábano y cebollino, kimchi de col y helado. El tiempo en Yeoncheon. 21 grados Celsius, nublado. Con una máxima de 28 grados Celsius mayormente despejado. Tarde-noche 30 grados Celsius, despejado. ¿Sabías que? Después de ver el hermoso capítulo en Sapporo, las exvecinas corrieron en círculos y explotaron al ver tanto amor en el aire y comenzaron a echar a andar la máquina de mentiras para seguir alimentando a las víboras con sus chips que nunca existió. Están diciendo que Jungkook pasó mucho tiempo en su celular porque no le interesa a Jimin, y estaba hablando con su esposo, Tae. Me pregunto cómo saben que era Tae con quien hablaba Jungkook o si realmente estaba conversando con alguien. De partida, Jungkook estuvo mirando su teléfono, en muy pocas ocasiones. Sí, ambos lo ocuparon mucho para traducir la comida. El primer día a Sapporo, Jungkook venía de grabar un programa y también después del viaje a Sapporo tenía que ir a Estados Unidos a grabar con Usher. Puede ser que estaba todavía en modo trabajo de su agenda o tal vez con familia o amigos, lo típico que hacemos todos, pero no estuvo constantemente en el teléfono. Fueron momentos puntuales y por lo mismo agregan este momento, donde Jungkook imitaba a la persona que anuncia la llegada a destino en los trenes y ocupó su teléfono como si fuera un micrófono. Ellas dicen que estaba haciendo una videollamada con Tae. Tienen que mentir para mantener su cordura, porque ver la realidad no es opción para ellas. Incluso comparando momentos. Expliquemos este momento donde Jungkook le dice a Jimin que se quiere cortar el flequillo, y le pregunta a Jimin si no quiere cortar su cabello. A lo que Jimin va y pretende darle un golpe a Jungkook. 아빠 머리 치고 싶지 않아요? 아 그래? 치는 거 말고 눈만 봐도 ¿Por qué Jimin hizo eso? Porque estaba bromeando. La palabra chida significa cortar,
recortar o golpear. Por eso ambos se ríen y Jungkook supo de inmediato que Jimin iba a atacar y bloquea el golpe. Ellos juegan y bromean todo el tiempo. Mejor comparemos esta imagen, donde Jungkook se siente forzado a sacarse una selfie, mientras en el tren encuentra comodidad en el hombro de Jimin y solito se acurrucó a él. Sinceramente esta gente es experta en sacar de contexto todo para autoconvencerse que Tae y Jungkook son novios, cuando realmente al que vimos desconectado y todo el episodio 5 en su celular fue a Tae, tal vez conversando con su novia. Quién sabe, mientras Jikook se divertía haciendo bromas que solo ellos entendían. Ahora ya lo sabes. Se transmitió la fiesta de vista del primer capítulo de Sapporo. Los del panel estaban encantados y dijeron que ambos son muy unidos. Ella realmente nos representa a todos los que vimos esa parte. Todos quienes ven interactuar a Jikook quedan encantados de verlos. Esta parte donde nuevamente ambos hacen un juego de rol, donde recrean una escena en un bar donde Jimin, quien finge ser alguien desconocido que paga una copa a ese hombre solitario, que es Jungkook, mientras Jimin le coquetea desde una esquina del bar, saludándolo. Y Jungkook corta todo con un, ¿estás siendo ridículo? Esa palabra, ridículo, por el tono y la expresión de Jungkook, es como algo vergonzoso, por la reacción de Jimin a lo que dijo Jungkook. Bromeó estar ofendido y se da vuelta mientras ríe, más bien ambos ríen. En conclusión, nunca le dijo ridículo, como el significado que conocemos, solo que Jimin estaba siendo muy cursi en esa escena. Son los pequeños detalles del idioma coreano. Ambos realmente se entienden, a veces la barrera del idioma suele entorpecer algunas situaciones. Pero por lo menos yo, veo sus expresiones y siempre son de risa y juego, con eso veo cuánto se quieren y conocen. 뭔가 보이나요? 안 보이는데? Día 277. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.